Cada verano, durante los últimos años, un grupo de amigos y yo viajábamos desde nuestros hogares en Liverpool, Reino Unido, hasta Dumfries y Galloway en Escocia. Dumfries y Galloway alberga los bosques continuos más grandes del Reino Unido, el Parque Forestal de Galloway. Es enorme para los estándares británicos, con algunas zonas tan densas y sobrecrecidas que está claro que nadie ha puesto un pie en ellas durante cientos, posiblemente miles de años. Nuestras visitas anuales nos aportaban paz, claridad y respeto por la naturaleza, pero el viaje del año pasado terminó con uno de los incidentes más aterradores y angustiosos de mi vida. Uno que cambió completamente la forma en que veo el mundo y la mente humana. Cada año, tomábamos un autobús nocturno cruzando la frontera y luego caminábamos hasta un lugar llamado La Caver Block, un lago de pesca privado supuestamente reservado para miembros de un club local que se encargaban de asegurar que las aguas estuvieran repletas de peces. Esto nos permitía hacer una rápida incursión para pescar lo suficiente para una pequeña comida. En serio, en 45 minutos estábamos listos. Según cualquier pescador, eso es una velocidad increíble para una captura decente. Pero el año pasado, decidimos que estábamos cansados de los mismos lugares y nos dirigimos a otro sitio. Un mapa nos mostró que había un lago igualmente profundo a unos 50 kilómetros al este, conocido como Lough Dee. Pensamos que sería un lugar perfecto para pescar, y estábamos en lo cierto. No era tan rápido como el lago privado, pero venía con considerablemente menos culpa. Todo iba perfecto hasta la segunda noche, cuando, en medio de una sesión de bebidas junto a la fogata, uno de mis amigos saltó de su asiento y se apartó del fuego. ¿Quién era ese?, preguntó, algo calmado al principio, como si solo estuviera confundido. ¿Quién?, respondió alguien con desgano. Alguien moviéndose entre los árboles allá atrás. Me reí sarcásticamente al principio, pensando que intentaba asustarnos. Pero cuando quedó claro que no estaba bromeando, una oleada de miedo me atravesó y también me levanté, giré y apunté mi linterna hacia la oscuridad. La tensión entre nosotros aumentó mientras mirábamos desesperadamente alrededor, buscando a quien él había visto. Los haces de nuestras linternas barrían los árboles, inspeccionando cada tronco y arbusto, pero no había nada. No había señal de la persona que mi amigo había visto. «Hola», llamó alguien. Inmediatamente le pedimos que guardara silencio. No queríamos revelar nuestra posición, pero al mismo tiempo necesitábamos saber si había alguien allá afuera observándonos. Pero de nuevo, nada. Solo silencio. «Creo que has bebido demasiado, amigo», le dije al tipo que supuestamente había visto una figura caminando entre los árboles. «Estoy bien. Apenas he tocado el bourbon que compré. Te juro que vi a alguien justo ahí. Era realmente grande». «¿Grande?», preguntó alguien. «¿Era un hombre, una mujer, joven, viejo?» «No sé», respondió temblando, «pero era realmente grande». «Lo único grande aquí es tu imaginación, amigo. Ahora ve a descansar. Ha sido un día largo». Y lo había sido. Gracias al susto nocturno, nadie realmente durmió en el viaje a Escocia. Cerraron los ojos, escucharon algo de música tranquila, pero nunca durmieron de verdad. Así que todos terminamos bastante agotados al final de la primera noche. A la mañana siguiente nos sentíamos aún peor. La primera noche, después de un viaje tan largo, suele ser aquella en la que dormimos como piedras, pero no esa vez. Ninguno de nosotros podía relajarse, con la posibilidad de que alguien nos estuviera acechando en el fondo de nuestras mentes. Gracias a Dios solo planeábamos pescar ese día, ya que realmente no teníamos ganas de hacer nada más dado lo agotados que estábamos. Después del desayuno, fuimos al lago con nuestro equipo de pesca. Es un área hermosa, un lago azul cristalino rodeado de colinas. No es raro tener días realmente soleados en Escocia, especialmente durante el verano, pero ese día el cielo estaba de un horrible gris sucio, como si el sol apenas hubiera salido. Estaba cansada,
medio empapada por la llovizna y apenas emocionada por pescar mi cena. De hecho, esperaba que ocurriera algo emocionante, y por mis pecados, mi deseo se hizo realidad. ¡Mira!, gritó uno de nosotros. ¡Allí al otro lado del lago! ¡Jesús! ¿Puedes ver eso? Era el mismo chico que había visto algo o alguien moviéndose entre los árboles. Estábamos aterrados. Una visión podría haber sido un error, pero otra no podía ser un error. Lo vi, dijo señalando al otro lado. Salió de los árboles por un momento y luego desapareció. Por favor, dime que lo viste. Cálmate, probablemente solo sea... Sé lo que vi y necesitamos salir de estos malditos bosques ahora mismo, dijo, agarrando su equipo de pesca en pánico. Lo recuerdo corriendo de regreso al campamento, uno de los chicos siguiéndolo, aún intentando calmarlo, pero era imposible. Estaba aterrorizado, casi loco de miedo por lo que había surgido brevemente de los bosques al otro lado del lago. Le pregunté a los otros chicos si habían visto algo, y ellos negaron con la cabeza. Ninguno de nosotros tenía idea de lo que hablaba, pero eso no significaba que no estuviéramos igualmente asustados por su arrebato. Se suponía que debíamos quedarnos 7 noches completas, pero esa segunda noche fue la última. Logramos convencer al chico que estaba en pánico para que se quedara un par de noches más, al menos. Habíamos venido hasta aquí, y no iba a permitir que uno de nosotros se fuera solo por un susto o algo. Pero no terminó ahí. A medianoche, el chico que había visto algo salió corriendo de su tienda, despertándonos a todos antes de preguntarnos, ¿pueden oír eso? Había silencio. Silencio total. Me esforzaba por escuchar lo que lo había perturbado tanto, pero no oía nada. Solo el susurro de unas cuantas bolsas de dormir mientras la gente se despertaba confundida. Estaba rascándose las orejas, apretando los dientes, balanceándose hacia adelante y hacia atrás en el suelo mientras el sonido parecía abrumarlo completamente. En el momento exacto en que me di cuenta, creo que el mismo momento en que todos los demás lo entendieron también, no había ruido, no había monstruo, todo estaba en su cabeza. Estaba experimentando una crisis psicótica y era literalmente todo en su mente. Hola, me llamo Isabela y vivo en el Pacífico Noroeste, en el gran estado de Washington. Una de mis resoluciones de año nuevo para 2020 fue perder el peso extra que había acumulado durante mi primer embarazo. Un peso que me había minado la confianza y me había hecho sentir algo así como fuera de forma. Mi esposo siempre me decía que no le importaba, que me amaba tal como era, pero yo sí me importaba. Puede sonar un poco tradicional, pero quiero verme lo mejor posible para él, así como él se esfuerza por verse bien para mí. El problema es que nunca he disfrutado del ambiente en los gimnasios mixtos. Algunos lugares tienen miembros que parecen más interesados en ligar o en observar a los demás. Y algunos gimnasios solo para mujeres están tan mal financiados que no valen la pena. Así que decidí comenzar a hacer senderismo. Siempre pensé que el aire libre sería excelente para mi salud mental, y ya había estado dando paseos por el bosque como parte de mi lucha contra la depresión postnatal, lo cual había sido muy efectivo. Recuerdo lo emocionada que estaba al conducir hacia una tienda de artículos deportivos para comprar un par de botas de senderismo ajustadas, junto con un montón de ropa impermeable color lila, mi color favorito. Sentí que era el comienzo de algo maravilloso. Ya estaba pidiendo consejos sobre equipo especializado en nuestro foro de senderismo ultraligero y no podía esperar para informar sobre mis avances. Pero mi primer sendero serio en solitario en el bosque fue todo menos relajante o edificante. Me dejó con un respeto mucho mayor por la furia de la naturaleza de lo que hubiera imaginado. Mi esposo y yo organizamos para que él cuidara al bebé mientras yo conducía hacia el Bosque Nacional Olímpico para una tarde de senderismo. Todo fue bien durante aproximadamente 1 hora, mientras subía las colinas sintiendo que mis muslos ardían y temblaban, y luego, aliviándome en las bajadas, me sentía increíble, emocionante y verdaderamente revitalizada. Hasta que tropecé.
Creo que mi bota se enganchó en una piedra o algo oculto entre la tierra, pero lo que sea que pasó, me encontré rodando en el suelo, sosteniéndome el tobillo mientras me retorcía de dolor. Aún podía poner algo de peso en él, así que no era peor que un esguince, pero dolía como el diablo. Fue entonces cuando ocurrió la cosa más extraña y adorable. Un cuervo, un pequeño pájaro negro con plumas, voló desde un árbol y aterrizó en un tronco cercano, comenzando a aletear y hacer pequeños saltos mientras gritaba con su cabecita. Parecía que estaba cantando por un premio. Lo que parecía estar haciendo era verificar si estaba bien, porque en cuanto le dije que estaba bien, solo asustada, se quedó en silencio y comenzó a mirarme, cada uno de esos pequeños ojos negros fijos en mí. Con el tobillo aún dolorido, me levanté, me despedí de mi nuevo amigo cuervo y comencé a cojear de regreso hacia mi coche. Lo que pasó a continuación me pareció lo más dulce del mundo. Mi pequeño amigo cuervo, en realidad me siguió. Sí, me siguió tan cerca que parecía que se aseguraba de que estuviera bien. Mientras me desplazaba de regreso a mi coche, volaba de árbol en árbol, siempre cerca, llamando de vez en cuando para hacerme saber que aún estaba allí vigilándome. Fue un verdadero impulso para mí. La caída realmente había afectado mi confianza, y saber que la naturaleza tenía su propia manera de ser tan amable y compasiva, me levantó en un momento en el que realmente lo necesitaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que mi tobillo comenzara a hincharse mucho más y, obviamente, con la hinchazón vino un aumento en el dolor. Sé que puede sonar loco, pero ese dolor intenso y mi incapacidad para escapar de él me trajo recuerdos del parto. Mientras me sentaba en un tronco caído para aliviar el peso de mi tobillo, me encontré llorando. Y al igual que en una película de Disney, mi pequeño amigo cuervo descendió de nuevo y comenzó a hacer su misma canción y baile de preocupación. Me llenó el corazón en ese momento. Realmente era como una historia de Disney, algo como la princesa llorosa y su pequeño amigo pájaro. Pero luego, en lo que pensaba que era un momento hermoso, escuché algo que me heló la sangre. Algo se movía entre los árboles a unos 100 metros cuesta arriba. Algo enorme. Algo que babeaba al verme sentada en ese tronco. Era un oso grizzly recién salido de la hibernación y claramente hambriento. Lo que pensé que era mi pequeño amigo cuervo, comenzó su canto y baile de nuevo, solo que esta vez era mucho más frenético que antes. Pensé que era una advertencia. No podría haber estado más equivocada. El oso comenzó una rápida bajada cuesta abajo hacia mí, jadeando mientras se precipitaba a través de los árboles. Pero yo estaba lista. Había conseguido el spray para osos más potente que pude encontrar, una de las cosas que mis nuevos amigos de senderismo en Reddit me habían insistido en comprar. Lo saqué, quité la seguridad y rocié una gran nube de spray amarillo en el aire frente a mí. Estaba aterrorizada, convencida de que no funcionaría por alguna razón, que el oso simplemente estaría demasiado hambriento, que soportaría el dolor y me destroza allí mismo en el suelo del bosque. Pero funcionó. En cuanto el grizzly tocó esa nube ardiente, se detuvo en seco. Parpadeó antes de empezar a estornudar violentamente y vomitar mientras el spray hacía efecto. No me molesté en quedarme para celebrar la victoria. Quiero decir, ¿quién lo haría? Solo corrí. Corrí hasta que mi tobillo se sintió como si fuera a explotar, pero, afortunadamente, alguna pequeña misericordia de Dios me llevó de regreso a mi coche, y de alguna manera, realmente llegué a casa. Sobreviví para contar esta historia, pero cuando investigué un poco, descubrí que lo que pensé que era mi pequeño amigo cuervo, lo que parecía una amistad al estilo Disney entre la belleza y la bestia, no era más que eso. Resulta que los cuervos y los osos tienen una especie de relación especial. A menudo, al ver a un animal herido o enfermo, un cuervo volará desde un árbol y llamará como un loco, no por ninguna preocupación, sino para dirigir a un gran depredador, a menudo un oso, hacia la criatura herida.
Una vez que el oso ha terminado de devorar, el cuervo puede comer las sobras. Y ese día en el bosque podría haber terminado siendo las sobras. Mi nombre es Ana, y vivo aquí en Asheville, Carolina del Norte, con mi perro Doki. Doki es el amor de mi vida. Es un husky Alaskan Klee Kai, con un pelaje mayormente negro pero con rayas de pelo blanco alrededor de sus patas y su cara, sin mencionar los anillos de pelaje oscuro alrededor de sus ojos azules que lo hacen parecer el hamburglar. Lo rescaté de un refugio cuando era solo un cachorro, justo después de que mi prometido se mudara a Hong Kong por trabajo. Me ayudó a superar la soledad inicial en las noches, en las que simplemente no podía soportar acostarme en una cama vacía por la 50ª vez, y en los años que siguieron, cuando mi esposo decidió que estaría mejor formando una familia con una mujer china que conoció a través de su trabajo, Doki me ayudó a superar el desamor. Doki es un perro grande, un subwoofer. Mientras otros perros necesitan caminatas, Doki necesita excursiones, y es por eso que todos los fines de semana durante los últimos años lo llevaba al Bosque Nacional de Nantahala, uno de los pocos lugares donde realmente podía ser libre. Los perros no están hechos para estar encerrados en interiores. Necesitan correr, explorar, y un lugar como Nantahala. Y, coincidentemente, yo también lo necesitaba. Era un lugar donde realmente podía perderme. Un lugar para escapar de las presiones de un trabajo de alta presión y bien remunerado. Los bosques eran un santuario para mí, pero eso cambió un frío día de octubre cuando me di cuenta de que hay una buena razón por la que los seres humanos se han encerrado en pueblos y ciudades. Porque la naturaleza, al parecer, no es nuestra amiga. Doki siempre era más feliz en el bosque. Para ser un animal tan majestuoso, tenía una habilidad increíble para actuar de manera tonta, y el bosque sacaba eso de él a raudales. Se perdía en la sensación de pura libertad, con sus ojos azules bien abiertos y la lengua colgando por un lado de su boca, disfrutando de las carreras frenéticas que inevitablemente me hacían reír por lo tonto que actuaba. Así que puedes imaginarte lo rápido que noté un cambio en su comportamiento. Cómo pasó de ser un perro ruidoso y bullicioso a un ser tembloroso y quejumbroso que apenas se alejaba unos pocos metros de mí en cualquier momento. En todo el tiempo que había estado llevando a Doki a Nantahala, nunca lo había visto actuar de esa manera. Y cuando puse una mano en su cuello para acariciarlo, descubrí que estaba temblando de miedo. Mi primer pensamiento fue que podría haber un puma en la zona, pero un encuentro anterior con lo que pensé que era un depredador hizo que Doki ladrara incesantemente y se volviera extremadamente agresivo. Eso fue en el otoño del año pasado, y el verano anterior. Nantahala había visto un aumento brusco en la actividad de osos negros, con los propietarios de viviendas siendo alentados a ser mucho más cuidadosos con la eliminación de basura. Era completamente posible que Doki hubiera olido a una osa con sus cachorros, en cuyo caso tenía razón al ser cauteloso, pero no estaba solo siendo cauteloso. Estaba aterrorizado. No tenía idea de qué hacer con una situación así, pero una cosa estaba clara. Doki quería salir de allí, y en consecuencia, yo también. Había solo un gran problema con ese plan. Ya habíamos pasado como 2 horas caminando por el bosque. Salir no sería rápido ni fácil. Con cada paso la tensión crecía. Doki mirando detrás de mí con ojos salvajes y aterrorizados, adelantándose antes de volver para quejarse a mi lado. Cada paso parecía un poco más rápido que el anterior. Mi paranoia creciente hasta alcanzar un punto álgido mientras miraba continuamente detrás de mí y no veía nada. Pero algo estaba allí. Doki lo sabía y yo lo sentía. En un momento, Doki volvió corriendo a mi lado y se quedó quieto, mirando hacia el denso bosque mientras olfateaba el aire. Pensé que lo peor había pasado, pero estaba horriblemente equivocada. Con un ladrido tan fuerte que me lastimó los oídos, salió corriendo a través de los árboles, con aullidos de ladridos que puntuaban su carrera canina. Fue entonces cuando lo escuché. Un crujido en los árboles detrás de mí.
y con un terror tan rampante que todavía lo siento hasta el día de hoy, escuché algo detrás de mí respirando, y era enorme. Corrí, siguiendo el sonido de los ladridos de Doki, atravesando los densos árboles mientras las ramas secas desgarraban la piel expuesta de mi rostro. Ha habido muchos momentos en mi vida en los que me he sentido incómoda, ansiosa o asustada, pero esta experiencia los empequeñecía a todos. Ninguna emoción puede compararse con saber que te están cazando, algo con lo que no puedes razonar ni negociar, algo que triturará tus huesos sin sentir absolutamente nada. Corrí más fuerte y más tiempo de lo que jamás había corrido en mi vida, tan intensamente que cuando finalmente tuve que detenerme para recuperar el aliento, me encontré vomitando de agotamiento y miedo, tratando de hacer mi cuerpo lo más ligero y móvil posible, pero no podía haber ningún respiro. Los furiosos ladridos de Doki lo dejaban claro. Teníamos que seguir moviéndonos. Era eso, o ser devorados vivos. Con lágrimas en los ojos, seguí corriendo, lanzándome a través del bosque tan denso que corría casi a ciegas, lo que se hizo dolorosamente obvio cuando tropecé con un tronco caído y caí de bruces al suelo. El impacto me dejó sin aliento con un gruñido feo, y mientras rodaba de espaldas luchando por respirar, vi a Doki aparecer a mi lado. Había sido mi héroe tantas veces antes, y no estaba dispuesto a fallarme ahora. Sus ladridos eran salvajes, llenos de rabia, sus dientes afilados expuestos mientras vertía toda su fuerza en el bosque detrás de nosotros. Era aterrador e inspirador al mismo tiempo, y en ese momento agradecí a Dios que estuviera de mi lado, pero ni siquiera Doki pudo mantener la exhibición. Cuando la cosa invisible que nos cazaba pareció rugir de vuelta a través de los árboles, Doki se quedó en silencio. Corrió hacia mí, tomando el cuello de mi abrigo impermeable entre sus dientes y tratando de arrastrarme por el suelo del bosque. Pero fui renovada por el terror, por mi imperativo biológico, por la necesidad de sobrevivir. En un instante, estaba de nuevo de pie, corriendo, jadeando, luchando por mi vida. Recuerdo un momento en que estaba aterrorizada de que Doki pudiera abandonarme, de que el miedo fuera demasiado para él. Había tanto bosque en el que podía escapar, pero nunca una vez dejó de regresar a buscarme. Incluso cuando estaba fuera de mi vista, se aseguraba de seguir ladrando furiosamente para que supiera exactamente hacia dónde correr. Eso fue hasta que atravesé un seto particularmente denso y encontré a Doki parado en la orilla de un río. No era muy ancho ni muy profundo, pero era suficiente obstáculo para detener su progreso. Doki odiaba el agua. No sé si fue algo que le pasó cuando era cachorro antes de que lo adoptara del refugio, pero Doki siempre la había odiado. Piscinas, ríos, lagos, no podía acercarse a menos de 2 metros de ellos. Ver ese río en nuestro camino me aterrorizó a un nuevo nivel. Actuando por puro instinto, salté al otro lado. Como dije, no era particularmente ancho, pero el agotamiento de correr tanto tiempo hizo que apenas lograra llegar. Me giré, sabiendo que Doki no intentaría saltar sin mi aliento. Con mi voz temblorosa le hablé. «Vamos, chico, salta hacia mamá. Por favor, Doki, por favor, salta hacia mamá». Fue horrendo ver sus ojos tan llenos de confusión diciendo sin palabras, «¿Por qué me haces hacer esto?». Lo vi caminar de un lado a otro de la orilla mientras la cosa que nos cazaba se acercaba más y más. Al final, le supliqué, le rogué, prometiendo cenas de bistec durante todo un año si solo lograba cruzar el río. Por un momento, se quedó quieto, evaluando el salto, antes de salir corriendo de nuevo entre los árboles. Ese sentimiento de terror me invadió, pensando que no podía hacerlo, que estaba tan aterrorizado del agua que, en un momento de puro pánico, huyó de regreso en la dirección de la cosa que nos perseguía. Pareció una eternidad estar parada en la orilla, rezando para que reapareciera, convenciéndome de que no lo haría. Solo que sí lo hizo. En un glorioso momento, salió disparado de entre el follaje, corriendo hacia la orilla del río a toda velocidad. Al llegar a la orilla,
Sus patas se desplegaron como resortes, lanzándolo por el aire por encima del río. Es curioso los pequeños detalles que recuerdas de un evento traumático. Y uno de los que me queda es cómo los ojos de Doki parecían enormes círculos azules mientras saltaba, y el movimiento de su boca mientras cruzaba el agua en un glorioso arco. Cuando tocó tierra, lo hizo torpemente, sus patas resbalando sobre las rocas lisas, pero estaba al otro lado, junto a mí. Solté un chillido ahogado de alegría y alivio, frotando la parte superior de su cabeza y sus orejas mientras lo elogiaba. Buen chico, Doki, buen chico. Te lo prometo, un bistec para cada comida durante una semana. Maldición, te lo has ganado. Pero cuando miré hacia el río, el miedo volvió con fuerza. La cosa que nos cazaba estaba allí, de pie en la orilla, respirando fuerte. La vi, claramente. Mi mente no podía procesar lo que veía. Era alto, casi 2,5 metros, con una piel gris y cuarteada, ojos oscuros y profundos que no reflejaban ninguna luz. Me quedé petrificada, pero no por mucho tiempo. Solo un momento después, Doki y yo ya estábamos corriendo nuevamente. Cuando estuvimos en tierra, Doki despegó nuevamente con una velocidad renovada, aparentemente más aterrorizado del agua que de la cosa que nos había estado persiguiendo. Antes había tenido lágrimas en los ojos, pero en ese momento me rompí por completo, llamándolo con respiración entrecortada. Buen chico, Doki, buen chico. Seguí corriendo, sintiendo cómo mis muslos ardían y mis pies dolían de lo que parecía kilómetros y kilómetros. Estaba tan sin aliento y tan exhausta que pensé que podría desmayarme en cualquier momento. Cuando digo que podía escuchar mi corazón latiendo, no estoy exagerando. Podía sentirlo en mis oídos, el pulso de mi cuerpo entero, desesperado por detenerme. No sé cuánto tiempo pasó antes de ver un atisbo de civilización a través de los árboles. Era una cabaña, y vi humo saliendo de la chimenea. Grité con todas mis fuerzas, mis manos moviéndose salvajemente mientras corría hacia ella. Me sentí como una idiota después, pero en ese momento pensé que podría ser mi única oportunidad de sobrevivir. Golpeé la puerta con los puños, gritando por ayuda, mientras Doki se paraba a mi lado, jadeando y temblando. La puerta se abrió con un chirrido y un hombre mayor me miró con sorpresa y preocupación. «Ayuda, por favor. Nos están persiguiendo». Fue todo lo que pude decir antes de que las lágrimas comenzaran a fluir de nuevo. El hombre nos dejó entrar rápidamente, cerrando la puerta detrás de nosotros y asegurándola con varios cerrojos. Me senté en el suelo de la cabaña, con Doki acurrucado a mi lado, mientras el hombre me ofrecía una manta y me preparaba una taza de té. Le conté todo lo que había sucedido, y aunque al principio parecía escéptico, finalmente me creyó cuando vio el estado en que estábamos Doki y yo. Nos quedamos en la cabaña esa noche, y al día siguiente, el hombre nos llevó de regreso a la ciudad. Desde entonces, no he vuelto a Nantahala, y cada vez que Doki ve un río, se pone nervioso y se queda cerca de mí. No puedo dejar de pensar que lo que voy a contarles es una advertencia. Les imploro, por favor, no vayan a hacer senderismo en los bosques alrededor de Pittsfield, Massachusetts. Conozco esos bosques como la palma de mi mano. Cuando era pequeño, solía jugar con mi hermano menor entre esos árboles. Así que confíen en mí cuando les digo que algo ha estado cambiando allí, y no para bien. Me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal durante una caminata hace unas semanas, a principios de primavera. Los pájaros regresan de los climas más cálidos a sus territorios del norte, y miles de pequeños pájaros ocupan los árboles alrededor del monte Greylock en marzo. Cada uno canta una dulce melodía que, en realidad, es una especie de grito de guerra, un llamado para que otros desafíen su lugar. Sin embargo, mientras avanzaba por la hojarasca de los vencedores anteriores, no podía oír ni un solo canto. Ningún animal, por lo que parecía, aún llamaba al bosque su hogar.
Esto me puso nervioso por dos razones. Primero, los animales tienen una capacidad increíble para detectar peligros imperceptibles para nosotros. Si la vida salvaje había huido de la zona tan rápidamente o se negaba a regresar, podría significar que algo horrible estaba a punto de suceder. Y segundo, las áreas del bosque se vuelven excepcionalmente silenciosas cuando hay un gran depredador cerca. Las palomas se quedan en silencio, esperando que un oso negro o un puma pase de largo. A veces lo hacen, a veces no. Pero de cualquier manera sería extremadamente peligroso vagar por ahí con uno de ellos rondando la zona. Así que decidí regresar a mi coche. Pero entonces ocurrió algo realmente peculiar. Debo recordarles que he estado jugando en los bosques alrededor del monte Greylock desde que tenía 7 u 8 años. Aunque estaba bastante lejos de donde vivía mi familia cuando era niño, gracias a nuestras bicicletas, teníamos un área bastante grande para explorar durante esos largos veranos. El punto es que conocía esos bosques muy bien, pero de alguna manera me perdí. Me di cuenta de que me había perdido cuando sentí un dolor de cabeza sordo. Me detuve un momento para frotarme los ojos y el puente de la nariz en un intento de aliviar el dolor, pero al abrir los ojos y mirar a mi alrededor, sentí un pánico vago. No reconocía mi entorno, y no puedo subestimar lo desconcertante que fue para mí estar en un lugar que conocía desde siempre y sentirme completamente perdido. Me tomé un momento para sacar mi brújula y tratar de ubicarme, pero para mi sorpresa, la aguja de la brújula seguía moviéndose lentamente, incluso cuando la ajustaba para que se quedara fija en una dirección supuesta, comenzaba a girar de nuevo. Esto no era tan problemático como podría parecer. Era inquietante, pero hay formas de manejar una brújula defectuosa. Por ejemplo, el musgo generalmente crece en el lado norte de los troncos de los árboles, el lado que recibe más luz solar. Esto proporciona una manera fácil de determinar cuál es el norte. Al inspeccionar los troncos de los árboles, me di cuenta de que el sol estaba colgando en la parte sur del cielo. O el musgo en esta área crecía principalmente en la sección sur de los troncos, lo cual no es imposible, pero era otro detalle que me volvía loco. Nada tenía sentido y cuanto menos lo hacía, más pánico sentía en mi pecho. Pero el pánico, en cualquier situación, es una derrota bienvenida, un signo de degradación y muerte. Mantuve la calma. Me dije a mí mismo que había una explicación racional para todo lo que estaba ocurriendo y caminé en la dirección que estaba casi seguro llevaba a la carretera más cercana. Entonces, me encontré con algo que nunca había visto en esos bosques antes, algo que parecía tan fuera de lugar que era francamente aterrador. En todos los años que había pasado vagando por esos bosques con mi hermano de niño, nunca había visto una cabaña tan antigua como la que se alzaba ante mí. Y digo antigua en el sentido de que no podía haber sido construida más tarde de 1979. Así que, ¿cómo es posible que mi hermano y yo hubiéramos pasado por alto este lugar? Era un misterio para mí. La cosa más obvia era tocar la puerta de la cabaña, ver si había alguien en casa y, aunque me resultara humillante, pedir direcciones. Pero mientras me acercaba a la puerta rústica, sentí una sensación muy extraña. La atribuí a la fatiga general, tal vez a un bajo nivel de azúcar en la sangre. No estoy del todo seguro, pero de alguna manera cada paso que me acercaba a la cabaña se volvía más y más difícil. Cuando finalmente estuve frente a la puerta y la golpeé con el puño cerrado, sentí como si algo me repeliera físicamente, susurrándome directamente al cerebro. Déjate de esto y nunca regreses. No mires atrás. Nunca mires atrás. Cuando finalmente golpeé la puerta, ésta se abrió un poco, revelando la descomposición que había detrás. Los herrajes y cerraduras en la puerta se habían desgastado, y el interior estaba tan deteriorado como el exterior. Evidentemente estaba abandonada, pero había un orden curioso en los muebles que me hizo pensar que la cabaña recibía visitantes de vez en cuando. Sin embargo, algo en la esquina de la cabaña llamó mi atención, y cuando vi lo que era, lo que intenté describir es prácticamente indescriptible. Era una especie de ídolo de madera.
una pequeña estatua colocada sobre un altar de piedra. Pero, y entiendo que esto puede ser muy confuso, no pude entender lo que estaba viendo. Era como si mi cerebro no pudiera procesar la información que mis ojos le estaban dando, y el dolor de cabeza regresó con una ansiedad tan aplastante que sentí que iba a tener un ataque de pánico. No me pregunte cómo lo supe, pero ese ídolo, un lío de ramitas, vides y musgo, representaba una maldad pura y desbordante. Y salí corriendo de allí. No me avergüenza admitir que huí como un niño asustado. Salí corriendo como si estuviera escapando de algo terrible, hasta que encontré la carretera, hasta que encontré mi coche, y conduje como un loco hasta llegar a casa. No he podido hablar de lo que me pasó ese día hasta ahora. Intenté contárselo a un amigo cazador una vez, pero las palabras simplemente no salían. Por favor, hagan caso a mi advertencia y no vayan a hacer senderismo en los bosques alrededor de Pittsfield, Massachusetts. Mi abuelo me contó que fue soldado durante la Segunda Guerra Mundial y que, al cumplir 18 años el 3 de marzo de 1944, se perdió el desembarco en Normandía y todo el horror asociado con él. Sin embargo, llegó al frente occidental justo a tiempo para participar en algo que, en muchos aspectos, resultó aún peor: la invasión del corazón de Alemania. Con la visión retrospectiva que da el tiempo, parece obvio que Alemania estaba destinada a perder la guerra, aplastada por el peso combinado de las fuerzas aliadas y soviéticas. Pero en el momento, mientras luchábamos en los campos y bosques del norte de Europa, el futuro parecía todo menos seguro. Alemania aún creía que podía ganar la guerra con tecnología de bombas atómicas, tácticas defensivas obstinadas, o una combinación de ambas. Los alemanes estaban lejos de convencerse de que la lucha había terminado, y fue en esta nueva fase de la guerra donde mi abuelo se encontró durante un empuje nocturno al corazón de Alemania, que resultó ser tan aterrador como todo lo que había precedido, si no más. El 2 de octubre de 1944 comenzó la batalla de Aachen. La ciudad había sido incorporada a la línea Siegfried, la principal red defensiva en la frontera occidental de Alemania. Los aliados esperaban capturarla rápidamente antes de avanzar hacia la cuenca industrial del Ruhr, para asestar el golpe de gracia a las capacidades de fabricación alemana. Sin embargo, a unas pocas millas al sur de la ciudad, se encontraba un lugar conocido como el Bosque de Hürtgen. Allí estaban apostados más de 80.000 soldados alemanes, y la tropa de tarea del ejército de los Estados Unidos enviada a los bosques tenía la tarea de mantenerlos ocupados y evitar que refuercen la ciudad de Aachen. Fue allí donde ocurrió la historia de mi abuelo. Mi abuelo y su pelotón habían sido asignados a una patrulla rutinaria a través del bosque, sondeando la línea defensiva alemana, para luego solicitar apoyo de artillería y aéreo. Era una mañana tranquila, pero ese sosiego se rompió cuando un disparo lejano derribó a uno de sus compañeros de pelotón, dejándolo caer al suelo. Los soldados intentaron encontrar el poco refugio que pudieron, pero tardaron unos minutos en determinar desde qué ángulo provenían los disparos. En ese tiempo, 3 o 4 estadounidenses cayeron bajo las balas del francotirador alemán. Algunos hombres intentaron retirarse tácticamente bajo fuego de cobertura de sus compañeros, pero el francotirador los abatió antes de que pudieran escapar. Pronto, todo el pelotón quedó atrapado por el francotirador, completamente incapaz de moverse sin ser abatidos donde estaban. Pero, por horrendo que suene, eso no fue lo que más le impactó. Lo que le quedó grabado fue lo que ocurrió después. El radiotelegrafista del pelotón había sido el que resultó herido en la emboscada inicial y se desangró rápidamente, yaciendo sin vida en una pequeña área despejada entre los árboles. Cada vez que algún soldado intentaba sacar la unidad de radio del hombre para ponerla a salvo, el francotirador disparaba, asegurándose de mantenerlos a distancia. Un alma valiente logró agarrar la radio, pero con una habilidad absurda o pura suerte, el francotirador logró darle en la parte superior de la mano, prácticamente destrozando los ligamentos de los dedos y dejando su mano inutilizada.
Para su horror absoluto, no había manera de llamar eficazmente a la artillería o al apoyo aéreo. Más de 20 hombres estaban completamente a merced de un solo francotirador alemán. Mi abuelo me dijo que, en numerosas ocasiones, un soldado podría moverse un poco, tal vez asomarse, para ver si podían ubicar la posición del francotirador, y cada vez el hombre caía muerto, o gritaba de dolor mientras la bala zumbaba entre los árboles y encontraba su objetivo. Y cada vez que el francotirador disparaba y abatía a otro estadounidense en frío, se reía. Se reía tan fuerte que resonaba a través de los árboles alrededor. Mi abuelo dijo que ese era el sonido que nunca podría olvidar. La alegría en la risa del francotirador alemán. El deleite violento que sentía al ver caer a sus víctimas. A veces gritaba algo, una frase que mi abuelo no entendía en ese momento, pero que tradujo más tarde. Marland Akin, there more crying children. El francotirador mantuvo a mi abuelo y a su pelotón atrapados durante unas 6 horas completas, pero para él se sintió como días. Tuvieron que quedarse tumbados perfectamente quietos, mientras los ojos abiertos de sus compañeros caídos los miraban con expresiones de shock y horror en sus rostros sin vida. En un momento, el francotirador, incapaz de ver ningún objetivo vivo a través de su mira de alta potencia, comenzó a disparar contra los muertos para romper psicológicamente al pelotón. Mi abuelo me dijo que todo el pelotón se estremeció de disgusto y terror cuando una bala impactó en la cabeza de un hombre muerto, que se había desangrado apoyado contra un árbol y estaba evidentemente aún dentro del campo de visión del francotirador. Entre todas las heridas y lesiones que mi abuelo vio durante la guerra, me dijo que las heridas en la cabeza eran siempre las peores. Una vez que la integridad estructural del cráneo se ve comprometida, ya sea por una bala, esquirlas o por la fuerza contundente de un rifle, el rostro de una persona cambia de forma. La primera bala que impactó en la cabeza del hombre muerto prácticamente la partió en dos, justo en el medio. Pero nada de lo que pueda escribir igualará el horrible detalle con el que mi abuelo lo describió. Conocía a ese tipo desde hacía meses. Podía reconocerlo en la oscuridad, solo por su silueta, pero ahora no lo reconocía en absoluto. Sus ojos estaban demasiado separados, su rostro se veía inhumano. Pero el francotirador no se detuvo ahí. Se reía y se reía mientras enviaba 2 balas, luego 3, luego 4, impactando en la cabeza del hombre muerto, pulverizándola hasta convertirla en un desastre de huesos rotos y materia cerebral derramada. Los ojos, aún conectados por el nervio óptico, colgaban de las órbitas rotas. No puedo ni imaginar lo traumático que debió ser para un chico que apenas tenía 18 años. Yo pienso en cuando tenía 18, y apenas podía soportar ver un corte de papel, menos aún ver explotar la cabeza de alguien. El pelotón tuvo que esperar hasta que cayera la noche para escapar. Mientras corrían de vuelta por donde vinieron, tratando de no chocar de frente con los troncos de los árboles, un hombre, tan aterrorizado, realmente se estrelló contra un árbol y se rompió la nariz, pero se levantó y siguió corriendo. Mi abuelo falleció el año pasado, así que considero esto un pequeño tributo a un gran hombre que vivió tiempos terribles. Descansa en paz, abuelo. El monte Fuji es uno de los volcanes más altos de Asia y uno de los sitios más sagrados de Japón. La montaña es un ícono cultural, y en un día despejado, aquellos que se ocupan de sus trabajos o de la vida en casa en la capital, Tokio, pueden ver las excepcionalmente simétricas cumbres nevadas de la montaña a lo lejos. El monte Fuji es una presencia constante en el arte y en las fotografías, siendo una de las escenas más comunes en las postales japonesas que se envían alrededor del mundo cada año. Sin embargo, en el lado noroeste del monte Fuji, en un área de 230 kilómetros cuadrados de lava solidificada, se encuentra un bosque conocido como Aokigahara. Este bosque, a veces llamado el mar de árboles, puede ser extremadamente denso en algunos lugares. La lava roja del bosque tiene propiedades que absorben las ondas sonoras,
lo que da a los visitantes una sensación de absoluta soledad, haciendo que sea un destino popular para actividades menos agradables, como el senderismo o el acampado. El Aokigahara tiene una reputación histórica en Japón por ser el hogar de los yurei, los fantasmas de los muertos en la mitología japonesa. Esto se debe en gran parte al hecho de que el Aokigahara es conocido, de manera bastante directa, como un bosque en el que las personas se suicidan. Cada año, numerosos japoneses se adentran en el bosque para acabar con sus vidas. Estos incidentes se han vuelto tan frecuentes en los últimos 50 años que las autoridades japonesas han colocado señales en algunos senderos, instando a los visitantes a pensar en sus familias y a contactar líneas de prevención de suicidio. En 2003, se encontraron más de 100 cuerpos en el Aokigahara, un aumento respecto al año anterior, cuando se encontraron 78. En 2010, la policía japonesa informó que más de 200 personas intentaron acabar con sus vidas en el bosque, de las cuales poco más de 50 lo lograron. A pesar de las numerosas señales y advertencias, muchos continúan entrando al bosque para llevar a cabo sus actos. Los métodos más comunes en los bosques profundos cerca del monte Fuji son la sobredosis y los ahorcamientos, aunque se han observado muchos otros métodos creativos durante las búsquedas anuales de cuerpos realizadas por la policía, voluntarios y periodistas. Es interesante, aunque macabro, notar que la tasa de suicidios en Japón aumenta durante el mes de marzo, al final del año fiscal para las empresas y comerciantes japoneses. En los últimos años, los funcionarios locales han hecho un gran esfuerzo por no publicitar las cifras en un intento de reducir la popularidad de la Aokigahara como destino para estos actos. La popularidad del sitio a menudo se ha atribuido a la novela de Kobo Abe de 1961, Nami no To, conocida en inglés como La Torre de las Olas. La novela cuenta la historia de una pareja japonesa que, al descubrir que el destino ha hecho imposible que estén juntos y felices, se adentra en los bosques profundos cerca del monte Fuji para acabar con sus vidas. Aunque la novela sigue siendo considerada una de las más románticas jamás publicadas en el mercado japonés, la culpa de las muertes en el Aokigahara no puede atribuirse únicamente a Abe. También hay otro libro escrito por Wataru Tsuruoka que detalla las dificultades de vivir en la sociedad japonesa. Titulado Koso Goku, o El Manual Completo para Acabar con tu Vida, fue publicado el 4 de julio de 1993. El libro vendió más de 1 millón de copias solo en el mercado literario japonés. En el epílogo, el autor dice que, en el peor momento crucial, uno puede escapar del dolor acabando con su propia vida, y que vivir el momento puede ser más fácil. Aunque el libro es claramente un manual de instrucciones, el autor explica su filosofía y oposición a la presión social para vivir fuerte, detallando cada método y calificando diferentes aspectos de cada técnica, como el dolor, la brutalidad del cuerpo, la probabilidad de fracaso y el costo en caso de fracaso. La identificación fácil del método menos doloroso y más sencillo fue extremadamente controvertida en el momento de su publicación. Sin embargo, la historia de acabar con la vida en el Aokigahara es previa la publicación de ambos libros y el lugar ha estado asociado con la muerte desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en Japón existe una práctica conocida como Batsuichi, que literalmente se traduce como abandonar a una anciana, en la que un familiar enfermo o anciano se llevaba a una montaña o algún lugar remoto y desolado para morir. Aunque esta práctica antigua fue abandonada en favor de la elongación de la vida, cuidados paliativos o respeto por los ancianos, el Aokigahara se considera un lugar embrujado, donde se cree que los yurei de aquellos que fueron dejados para morir todavía deambulan. A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales para reducir el interés en el bosque, eventos recientes han vuelto a atraer la atención pública hacia él de manera significativa, gracias a un youtuber llamado Logan Paul. El nativo de Ohio enfrentó una gran reacción en línea por un video de YouTube que publicó durante una visita a Japón,
en el que mostraba el cuerpo de una víctima de alguien que se había suicidado. El video, de estilo vlog, mostraba a Logan y a sus amigos adentrándose en el bosque para filmar los supuestos bosques embrujados, donde encontraron el cuerpo de un hombre. Era evidente que estaban increíblemente sorprendidos por lo que veían, con algunas capturas de pantalla de la expresión de Logan siendo la imagen principal en las miniaturas del video. La indignación se desató cuando Paul y sus compañeros comenzaron a hacer chistes sobre una situación increíblemente oscura, lo que atrajo una avalancha de críticas. La identidad del hombre fallecido no se conoció, y el equipo de producción de Paul había tomado el tiempo de difuminar las características faciales del hombre. Los comentarios en línea llamaron al video de Japón, que obtuvo millones de visitas en YouTube antes de ser eliminado, como irrespetuoso y repugnante. Los canales de Paul fueron eliminados del programa Google Preferred de YouTube, donde las marcas venden anuncios en el top 5% de creadores de contenido de la plataforma, y YouTube también dijo que había puesto en espera proyectos originales con el bloguero estadounidense. En Japón, cada año más de 25,000 personas acaban con sus vidas, lo que equivale a 70 cada día, siendo la gran mayoría hombres. La autoinmolación de un hombre de 71 años a bordo de un tren bala japonés en 2014 volvió a meter el tema en los titulares cuando se roció con líquido inflamable. Se dice que el hombre, silencioso y anciano, le dijo a los pasajeros que era peligroso. ¿Qué llevó a un anciano tranquilo a rociarse con combustible y prenderse fuego en un vagón lleno de gente? Preguntas como estas podrían quedarse sin respuesta mientras haya seres humanos que las planteen y mientras existan los bosques de Aokigahara. Aún veremos esos pequeños lazos de colores para que esas almas no del todo perdidas encuentren el camino de regreso.